Hola, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy quiero compartirles una palabra muy poderosa y es una palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado del pecado? Todo el que es cristiano, incluso el que no es cristiano, sabe lo que es un pecado, sabe cuál es la paga del pecado, sabe a qué nos lleva el pecado. Entonces hoy quiero hablarte sobre el peso, acerca del peso, porque nosotros pasamos cuidándonos mucho, ¿verdad? Más nosotros que ya estamos en Cristo Jesús nos cuidamos mucho del pecado, de no cometer pecado, porque sabemos lo que puede suceder, sabemos lo que nos puede causar. Sin embargo, no nos cuidamos del peso, y el peso es algo que también nos termina condenando, porque el peso no es un pecado, pero el problema es que nos puede llevar a pecar. El peso, mis amados hermanos, puede ser algo que a ti te esté estorbando. El peso es algo que nos estorba. El peso, cuando tú ves a las olimpiadas, cuando tú ves a esos corredores que van corriendo, ellos van liviano, ellos se quitan todo el vestuario que pueda hacerles peso, van con vestuario que no les haga nada de peso, que sea liviano, tenis que sean livianos. Ellos van con ropa liviana. ¿Por qué? Porque ellos van evitando llevar cualquier tipo de peso. Ellos evitan el peso porque eso les estorba para poder correr y para poder llegar a la meta, para poder llegar primero a la meta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el peso. El peso en nosotros los cristianos puede ser muchas cosas, pueden ser muchas cosas realmente. Una de ellas puede ser las redes sociales, sí, a través de la cual estás viendo este mensaje. Si tú tienes control de las redes sociales, si la utilizas solo para postear algún mensaje cristiano, solo para postear algo, de repente viste alguna imagen y te gustó algo, eso no es un pecado, ni tampoco es un problema en tu vida espiritual. Pero si tú estás bastante tiempo en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, ya sea lo que sea, cualquier tipo de red social en la que tú estés, déjame decirte que te puede llevar a tener un gran peso encima. No es un pecado que la utilices, y tú la puedes utilizar el tiempo que tú quieras. Puedes darles las horas que tú quieras al día, y eso no es un pecado. El problema está en que es un peso. ¿Por qué? Porque te va a impedir alabar a Dios, te va a impedir la hora que tal vez tú tengas dedicada para leer la palabra de Dios, la hora que tú tengas tal vez dedicada para ir y orar, postrarte y empezar a hablar con Dios, o el tiempo que tú tengas dedicado para alabar, para adorar su nombre. Entonces, el peso puede ser algo que nos puede dañar profundamente. El peso es algo que nos puede llevar poco a poco a pecar. El enemigo sabe que una persona que está 100% espiritual, una persona que se está metiendo bastante con el espíritu, una persona que pasa caminando con el espíritu, el enemigo sabe que es muy difícil que la pueda vencer a través del pecado. Pero ¿qué es lo que hace entonces el enemigo? Lo que hace es que comienza a ponerle cosas que pesen, empieza a cargarlo, empieza a ponerle obstáculos, empieza a ponerle peso encima para que esta persona pueda caer, pueda llegar a caer en el pecado, pueda caer en una depresión, pueda caer en un problema económico y puede llegar a cometer un pecado. ¿Qué sucedió con Job? Con el fiel Job, con el justo Job. ¿Qué sucedió con él? Él lo tenía todo, mas sin embargo, Satanás vino y le quitó a sus hijos, se los mató. Vino y le quitó sus ganados, le quitó sus terrenos, le quitó todo lo que él tenía, lo despojó de todo. Y entonces, ¿qué hizo Job? Todos sabemos esa historia, ¿cierto? Todos sabemos que Job se postró. Entonces dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea alabado el nombre del Señor, sea alabado el nombre de Jehová. Entonces, pero ¿por qué hizo Job esto? ¿Te has preguntado por qué Job hizo esto? ¿Cómo le nació hacer eso? Es porque él se despojó del peso. En el momento en que uno de sus criados llegó y le dijo de que los ganados, de que todo su ganado pues había tenido problemas y se había muerto,
en el momento en el que otro llegó y le dijo que sus hijos habían muerto mientras estaban en una fiesta y les cayó todo encima y se murieron, mientras le empezaban a traer malas noticias, Job lógicamente iba deprimiéndose, iba cayendo sobre él la depresión, iba cayendo sobre él problemas, iba cayendo sobre él angustia, iba cayendo sobre él muchas cosas. Imagínate todo lo que pudo haber pasado él en ese momento. Solo ponte a imaginarlo. Sin embargo, él lo que hizo fue que se despojó del peso, se despojó de todo ese peso y comenzó a dar gracias a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos de todo el peso, despojarnos de todo aquello que nos está estorbando en nuestra vida espiritual, despojarnos de todo aquello que nos hace decaer, despojarnos de todo aquello que nos hace mal a nuestra vida. Tenemos que aprender a hacer eso. No importa quién venga y te diga algo lo contrario, como venía la mujer de Job y le decía que maldijera a Dios y se muriera. Mas sin embargo Job no hizo caso a estas palabras. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, recuerda siempre que el pecado no es solo la única vía, la única alternativa por la cual Satanás nos va a atacar, sino que también él nos va a atacar a través del peso. Nos va a poner peso encima, va a hacer que nos sintamos cargados, que nos sintamos estresados, que nos sintamos debilitados a través de otras personas, por medio de otras personas o por medio de otras situaciones, por medio de la economía, por medio de algo social, por medio del estudio, por medio de cualquier cosa. Él va a buscar cualquier vía para poder dañarte, cualquier vía para poder destruirte, para poder hacer que tú tengas peso encima y luego vayas poco a poco comenzando a pecar delante de Dios y vayas poco a poco comenzando a alejarte de Dios. Tengamos cuidado entonces con esta palabra. Esta palabra es para que nosotros la pongamos por obra. Esta palabra es para que tengamos cuidado, para advertirnos de que debemos tener cuidado no solamente del pecado, sino también del peso, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos en Cristo Jesús y podamos llegar a esa meta, podamos llegar a ese cielo hermoso en donde vamos a estar adorando a nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que tengas cuidado, yo te invito a que tengas control de todo aquello que estés haciendo a través de las redes sociales, que tengas un control sobre todas las cosas que hagas en tu vida para que puedas dedicarle tu mayor tiempo a Dios, para que puedas dedicarle tus primicias a Dios y así de esta manera no caigas en ese problema del peso y te vayas a alejar de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.